8:07, ahí escuchamos la propuesta musical del día de hoy. Y bueno, pues ya pasamos directamente con nuestro invitado, ya lo adelantábamos, nos acompaña aquí en la mesa de Trazos y Señales el doctor en Derecho Penal, Fernando Laguna Delgado. Hoy el tema es negligencia médica, y es que quién no ha tenido pues algún familiar, algún amigo o incluso uno mismo estar en el hospital, pero hay situaciones que nos ponen casi en jaque. Y luego, ante una situación o circunstancia difícil, pues no sabemos cómo reaccionar, sobre todo en términos legales. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Muchísimas gracias, Yesenia. Pues nuevamente gracias a Radio Mexiquense, que nos da esta oportunidad de poderle transmitir a la sociedad herramientas legales para poderse defender en un momento determinado, que tenga conocimiento de un familiar o la persona misma de un caso de negligencia médica. Vamos a explicar a dónde se pueden dirigir, qué es el procedimiento legal que deben de seguir en caso de negligencia médica. Antes me gustaría que definamos qué es la negligencia médica y cómo entiende a lo mejor el derecho a la negligencia médica, porque no sé si dependiendo del área que la estudie o que la vea, porque incluso para un ciudadano la negligencia médica es de una forma, pero a lo mejor en términos legales hace alusión a otra cosa. A veces hemos visto últimamente, desafortunadamente, en las redes sociales algunos hospitales, me viene a la mente el caso del Hospital Las Américas, allá en Ecatepec, donde pues personas están ahí con el suero, en el suelo durmiendo, familiares que van a acompañar al familiar que está pues hospitalizado, pues igual están en condiciones deplorables. Algunos pensarían que eso es negligencia médica, pero en términos jurídicos, ¿qué es la negligencia? La negligencia médica es la mala praxis del médico. Uh-huh. El médico, en el momento que llega una persona a solicitarle, se ha revisado por cualquier síntoma que se sienta mal la persona, lleva un protocolo, y ese protocolo está debidamente establecido en la ley. Y lo deben de seguir los médicos. Inclusive cuando usted dice, doctor, me siento mal, él le tiene que decir es un protocolo que la tengo que revisar. ¿Me permite? O sea, no puede llegar un médico, un ginecólogo, un médico general y decir y acostarla y sin antes decirle, ¿me permite revisarle? Le voy a revisar aquí. Luego nos dice, la voy a revisar, siéntese ahí. La voy a revisar, súbase ahí. La voy a revisar, desabróchese, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de casos de ginecología. Pero no existe esta palabra de me permite. ¿Qué tan importante resulta en términos? Para el médico es importantísimo porque, vuelvo a repetir, él tiene un protocolo y debe de seguir ese protocolo en cada paciente. Uh-huh. Entonces, si el médico no solicitó ese permiso a la persona, ya está cometiendo un error, que se puede cometer hasta en un error hasta llegar en un delito, por todo lo que viene. Claro. Mire, la gran parte de los casos de negligencia médica están sucediendo en un gran porcentaje cuando van a visitar, que se quieren hacer arreglos estéticos. ¿Por qué? Porque no todos los que hacen arreglos estéticos están debidamente certificados. Uh-huh. Primero, para que pueda hacer un arreglo estético un médico, tiene que ser médico general con especialidad en medicina estética. Uh-huh. Por eso los casos se han disparado, y hay un gran porcentaje muy elevado en casos de personas que fueron a arreglarse la nariz, totalmente los desfiguran, fueron a hacer una liposucción. Entonces, ahorita les voy a comentar cuáles son los pasos a seguir y a dónde nos debemos de dirigir por este asunto. Primero quiero enfatizar cómo se comete un delito por parte de un médico. ¿Cómo es, doctor? Desde mi punto de vista, no creo que haya un médico que lo haga con dolo. ¿Qué quiere decir? Con premeditación, que lo haga con toda la alevosía que pueda tener de dañar a esa persona. Uh-huh. El 95% de casos que son denunciados por negligencia médica están
por el motivo de delitos culposos, que no lo querían hacer. Un ejemplo, a un niño en San Luis Potosí lo llevan porque tiene un problema del cerebro, lo operan y le dejan una gasa en el cerebro. Desde mi punto de vista, yo creo que el médico nunca quiso dejarle una gasa, porque sería imposible, menos a una criatura. Pero él sí es sancionado por un delito, por delitos culposos, delitos por culpa, no dolosos. No lo quiso hacer, pero hay sanciones por omisión, que quiere errores, decir, errores, es la omisión. Él no cumplió con el protocolo del que hablábamos al inicio. ¿Cuál es el protocolo? Que ellos tienen un anestesista, tienen una persona, el que cuenta los instrumentos. Esa persona que cuenta los instrumentos dice, a ver, bueno, él es el instrumentista, tiene 5 tijeras, 2 bisturís y todo. Al concluir la operación, él los debe de contar. Ah, bueno, utilizamos 5 gasas, deben de haber aquí 5 gasas. Debe de haber 3 tijeras. Hay personas que han tenido en su vientre tijeras que se les han olvidado. Y que viven por años. Y que inclusive, bueno, no por años, pero realmente sí a veces les dura muy poco, se sienten mal, hasta que no les hacen la radiografía que tienen un aparato extraño al cuerpo. Ahora, viendo esto, hay 3 formas de denunciar la negligencia médica. Una, ante el Ministerio Público, que sería cuando se presume se tuvo un delito presente, cometió un delito el doctor. ¿Por qué? Porque no siguió el protocolo o abusó del protocolo. O se dijo tener una especialidad que no tenía. Ese es otro, ahorita tocamos es otro tema. Es cuando está la usurpación de profesiones. Y hay mucho, es muy delicado eso, porque sí los hay. Hay farmacias que tienen médicos a un lado, pero ni son médicos. Y qué otra pregunta que a lo mejor no viene al caso, doctor, usted me dirá, ¿una farmacia tiene que tener a gente especializada, se me ocurre en enfermería o por qué no médicos atendiéndola, o no necesariamente tiene que tener esa especialidad? Y en caso de dar un medicamento, que es lo que no sabes que necesito tal fórmula, oye, no tengo esta, pero te recomiendo esta, el usuario la acepta y después resulta que ese medicamento hace un efecto contrario y el paciente se pone mal, y bueno, ahí también sería negligencia. Bueno, no, ese está cometiendo un delito, porque todas las farmacias deben de tener personal capacitado y especializado para poder únicamente vender lo que dice la receta médica. Pero también hay medicamentos que no requieren receta médica. Ah, bueno, ese es otro tema. Los medicamentos que no requieren receta médica es responsabilidad de la persona, porque a veces dice, me duele el estómago, y va y compra una buscapina cuando a lo mejor es otra cosa. Yo no soy médico, claro. Yo únicamente hablo por lo que pudiera ser de términos lo que legales. Pero de los términos legales, aquí la farmacia está cometiendo un delito. Tiene que vender única y exclusivamente lo que viene en la receta. Si alguien llega y le dice, oiga, me duele el estómago, y a título personal el que está vendiendo en la farmacia sugiere y el otro lo acepta, o la persona, hay muchísimos casos. No deja de tener responsabilidad la farmacia, porque no le debe de vender un medicamento, menos medicamentos controlados. Es una sanción legal que se castiga hasta con cárcel, porque el daño es irreversible. Tenemos esas tiendas naturistas de artículos milagro. ¿Cuántas cosas, cuánto no vemos que bueno han muerto por eso? Y que como dice usted, no tiene que ver exactamente con la negligencia médica, pero que es castigado. Es castigado. Y entonces estábamos con los 3 tipos de cómo, a dónde denunciar. Primero tenemos que ir, si nosotros hay un homicidio, tenemos que ir al Ministerio Público.
Es decir, intervinieron a mi paciente, por cuestiones estéticas o por cuestiones de salud o por cuestiones de dar a luz por X o Y razón, mi paciente muere. Ah, bueno, mire. Porque a veces estos temas resultan un poco complejos, doctor, y cuando se ponen estos ejemplos de la vida real, de la vida cotidiana, es cuando los entendemos. Y entonces la gente nos empieza a llamar y dice, a mí me pasó esto, o yo tengo tal familiar. Se ha dado casos, aquí hemos seguido notas de hospitales, del Hospital Regional de Alta Especialidad que es Zumpango, del caso del Hospital de Cuautitlán, donde a veces los médicos no permiten la salida de los pacientes. Entonces es que mi paciente ya tiene 3 meses internado y no me lo dejan sacar, y resulta que a los 4 meses el paciente falleció y dicen, no me dejaron que yo interviniera. ¿Es negligencia médica? ¿No es negligencia médica? Por ejemplo, tenemos la duda aquí del Hospital de Alta Especialidad, que resulta que el especialista se va y entonces el tratamiento queda pues a la mitad y el caso se complica. O sea, como estos casos tan reales y tan cercanos. Bueno, mire, primero, la Constitución nos dice que la salud es una obligación del Estado otorgarla, como el agua, como la educación, pero la salud, inclusive tenemos en la Organización de las Naciones Unidas, tenemos una dependencia dedicada a la salud. O sea, la salud no se... Cuando una persona llega a un hospital y le dice, su paciente ya se curó y usted debe millones de pesos, no está obligado la persona a pagar toda esa cantidad. Se puede promover un amparo para poder sacar a la persona. Y esto es muy importante lo que usted comenta, doctor. Hoy con el famoso Seguro Popular que ha ayudado a muchísimos mexiquenses, hay servicios que sí te cubre el gobierno y hay servicios que te tienen que tú tienes que costear. Entonces resulta que cuando tú quieres, oye, supuestamente ya dan de alta a tu paciente, si tú no pagas no lo puedes sacar. Es lo que... y nuevamente agradeciendo aquí a Radio Mexiquense que bueno, pues hay casos, personas que primero no tienen ni para comer. Así es. Llegan a un hospital público y todavía les quieren cobrar. Para eso existe el amparo. ¿Qué podemos hacer? Amparar a la persona y sacarla, a veces sin que pague dinero. Así es. En un hospital privado tampoco lo pueden retener. ¿Cuántos casos no ha salido en las noticias de mujeres que dan a luz en la banqueta? Aquí hay un caso, este tema es un tema sociológico. ¿Por qué lo trato como tema sociológico? Porque hay hospitales que el hospital y los médicos trabajan en situaciones precarias. Y usted llega y únicamente hay aspirinas. Insisto, la Constitución obliga al Estado mexicano a que otorgue la seguridad social a todos los habitantes de México. Y no tan solo de México, extranjeros que vengan y pisen suelo mexicano. Tienen derecho a que el Estado les otorgue la salud. Y en esta situación, doctor, ¿podríamos enumerar casos donde el Estado ha tenido culpa o responsabilidad en términos legales? Dejo la pregunta al aire, doctor. Vamos a una pausa y regresamos también para enfilarnos en el tema de la negligencia médica. 1:21, vamos a corte y regresamos con más aquí en Trazos y Señales, el curso de la vida.